El 22 de septiembre es el día 265 del año. Restan 100 para que se acabe este 2023. Mañana tenemos ya el equinoccio de otoño, con lo cual en el hemisferio norte comienza finalmente, se acaba el verano, entra el otoño, nos enfilamos hacia el final del año. Y es un buen momento pues para hacer balance de lo que ha sido este año hasta ahora, so far, como dicen en inglés. Para el balance hemos invitado a 3 destacados periodistas. En la ciudad de París, nada menos que nuestra muy querida y admirada siempre Andreina Flores. Andreina, muy buenos días, muy buenas tardes por allá, en definitiva, bonjour. ¿Andreina? ¿Está o no está Andreina? Sí está, pero está en mute. Estás en mute, Andreina. Tienes que quitarle el mute. A ver. Habla, Andreina, no te oigo. A ver. No entró, no A ver, entró, yo lo estoy diciendo por aquí. no entró el audio. Bien, mientras resolvemos con Andreina al otro lado del océano, en este lado del océano, allá en la ciudad de Washington, está el periodista Rafael Salido. Rafael, muy buenos días. Tampoco está Rafael. Rafael está en mute. Buenos días, perdona, César Miguel. Muy Estamos aquí bien. en mute para no molestar, pero Bueno, se nos ha echado el tren encima. muchas gracias, Rafael, por acompañarnos. Y en la ciudad de Caracas, que no la podemos dejar por fuera, está Alonso Moleiro. Alonso, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, César? Encantado de saludarte. ¿Me escuchas, no? Sí, perfectamente. Te escucho y te veo. Muy bien. Y por fin resolvimos con Andreina, o no hemos podido superar la distancia del océano. A ver, voy a comenzar con Rafael. A tu entender, ¿cuáles han sido las noticias fundamentales en lo que va de año en Estados Unidos, Rafael? Bueno, pues a lo mejor también es por donde estamos aquí en Washington. Ya sabes que esta es la capital política prácticamente Ujú. del mundo, según muchos. Entonces aquí las grandes noticias han tenido mucho que ver con el panorama político. Sin lugar a dudas, yo diría que la gran noticia que estamos siguiendo aquí a lo largo de este año, ya empezó un poco el año pasado, pero estos últimos 4 meses, 5, es cuando ha eclosionado el asunto, son los procesos criminales que enfrenta el expresidente Donald Trump. Eh, Ese, por un lado, es una de las grandes noticias, estamos haciendo mucho seguimiento, es histórico. Todo empezó prácticamente hace ahora un año con el allanamiento de su residencia en Florida, en la residencia de Mar-a-Lago. Y bueno, pues hace 5 meses empezaron a caer casi como un goteo constante, una serie de procesos judiciales por distintos asuntos. En Nueva York, que enfrenta por falsificación de documentos relacionados con con su campaña y el pago de un dinero para silenciar un posible affair. Luego también tiene en Florida el del manejo de documentos clasificados que quiso quedarse con ellos después de salir de la presidencia y aunque las autoridades le pidieron que la devolvieran, pues no lo hizo y al final tuvo que haber ese allanamiento y ahora hay un juicio, más que por la posesión en sí de esos documentos, por la obstrucción a la justicia. Y luego dos que están muy vinculados, uno en Georgia y otro en Washington, que es por los presuntos intentos del exmandatario de revertir los resultados electorales del 2020. Son investigaciones en paralelo, pero que tocan muchos palos iguales, pero tienen grandes diferencias entre ellas. Seguramente la más destacada es que la que se lleva a cabo en Georgia no es de nivel federal, por lo tanto, eso pasa lo que pase en las próximas elecciones, gane quien gane, no podrá, no se verá afectado, con lo cual, porque hay un temor de que las otras investigaciones, en caso de ganar un republicano, puedan diluirse o puedan incluso cerrarse.
Luego otra de las grandes noticias, lógicamente, que está también muy entrelazado con este asunto, es el comienzo de la campaña política, la campaña electoral de cara a los comicios presidenciales del año que viene, con dos claros favoritos en estos momentos, Donald Trump y el expresidente Donald Trump y el actual presidente Joe Biden. Curiosamente, los dos tienen, bueno, no tienen rival ahora mismo. Según los sondeos, en el caso de Trump, lleva unas ventajas sobre otros aspirantes a las primarias demencial. Mientras que Biden prácticamente solamente tiene dos candidatos que se están postulando más por protocolo que por aspiración real. Y curiosamente, aunque los dos tienen estas diferencias y estas ventajas y todo anticipa que van a ser ellos los candidatos, pues se da en un momento en el que precisamente ninguno de los dos goza de gran popularidad. Es difícil recordar una elección en la que haya habido dos candidatos que ilusionen tan poco. Uno por la edad, entre otros motivos, y otro que tiene casi la misma edad, pero por el bagaje, por los procesos judiciales. Y bueno, y la tercera noticia, que también está interrelacionada con todo esto, con las elecciones, con los procesos de Trump, es la polarización que se está viviendo en este país, que se ha acentuado mucho en los últimos años, pero que en este último año ha llegado ha metastatizado al Congreso de una forma que no había precedentes y estamos básicamente ante un Congreso incapacitado de avanzar, porque más allá de que haya dos partidos mayoritarios, bueno, exclusivos, el republicano y el demócrata, que están enfrentados, al margen de algún legislador que pueda haber independiente, pero sobre todo el Partido Republicano también tiene sus propias facciones, tiene gente mucho más radical, en ese sentido, tirando a la extrema derecha, y que parece que están con una política de obstruccionismo que de hecho parece que nos puede abocar en 8 días a un cierre de gobierno, porque no están queriendo aprobar ni siquiera la propuesta de presupuesto que presenta su líder, el republicano Kevin McCarthy, en la Cámara Baja, y ellos están exigiendo una serie de demandas bueno, que más allá de que algunos republicanos las apoyen o no, claramente no tendrían salida ni futuro en la Cámara Alta, que está controlada por los demócratas, y serían vetadas por la Casa Blanca. Por lo tanto, parece un intento fatuo que más que nada lo que busca es bloquear esa situación. Ya. Esas son las tres grandes noticias de este año, sin lugar a dudas, diría yo, en Estados Unidos, por lo menos aquí en Washington. Muy bien. Sí, pero lo que dice Washington es lo que va a terminar ocurriendo. Era Rafael Salido desde Washington. ¿Qué nos dice Alonso Moleiro en Caracas? ¿Cuáles son las noticias que para ti han resaltado desde Venezuela, Alonso? Bueno, César, no ha sido un año especialmente noticioso en Venezuela, pero sí han ocurrido algunas cosas interesantes. Digo, porque hay algunos procesos crónicos que se repiten y parece que van a ser noticias y que no lo son. Pero para mí, pues el escándalo de corrupción PDVSA Cripto es una de las grandes noticias de 2023 por la magnitud de los montos de la corrupción que tenía orquestada Tarek El Aissami, la caída de Tarek El Aissami como hombre poderoso en Venezuela, sus vínculos con el sector privado, un hombre fuerte de PDVSA, pues el continuador del saqueo estructural a PDVSA que adelantó el chavismo en estos años, que bueno, verdaderamente la historia lo va a reseñar, porque los montos son una desproporción que destruyó pues la que era la propiedad, la primera sociedad mercantil de América Latina en tamaño y poder. Porque además ese caso produjo una enorme modificación en el comportamiento económico del año. El gobierno venía con alguna expectativa en torno a una recuperación planteada el año pasado, y este año el comportamiento de la economía va a ser muy mediocre, si es que va a ser algo, en parte, por los montos desviados en las ventas de petróleo en alta mar en el marco de las sanciones internacionales no solo de él, sino de todos los coroneles que lo acompañaron, coroneles entre comillas, ¿no? Hablo de los funcionarios públicos leales a él, Pedro Maldonado, Hugo Cabeza, Hugo El Roa. Me parece que, bueno, además la noticia de Tarek El Aissami es muy descriptiva, porque el gobierno tiene años diciendo que Venezuela está como está por las sanciones y el asedio con Estados Unidos, y este es un nuevo ejemplo, uno más de los varios, porque este ni es el primero ni el último caso de corrupción del chavismo, de que en realidad pues, el hundimiento de Venezuela tiene que ver con el comportamiento, el manejo del Estado, de la economía, de los recursos que ha hecho la clase política chavista, de la cual, por cierto, tanto Rafael Ramírez como Tarek El Aissami son conspicuos representantes. Esa sería la primera noticia importante del año. Hay una también de relevancia,
diría yo, el nuevo CNE que quedó nombrado en Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, porque había un CNE que era bastante moderado, producto de un trabajadísimo acuerdo político para hacer unas hipotéticas elecciones decentes, limpias, verificables para todo el mundo, pues que todo el mundo quede contento. Este nuevo CNE es el producto de de que el otro renunció casi sin explicar nada y colocaron entonces en la cabeza del Consejo Nacional Electoral nada menos que a Luis Amoroso, pues hombre de confianza de Cilia Flores, Contralor General de la República, militante chavista, desde el año 96-7 anda detrás de Hugo Chávez, de abogado, se graduó a mediados de la primera década del siglo XX, y bueno, evidentemente que es una de las piezas de la institucionalidad chavista. Pues así todo va a haber elecciones, la oposición está trabajando por presentar un candidato. Diría que la otra noticia, la otra cosa verdaderamente relevante de la política venezolana, sobre todo, bueno, del movimiento democrático, es el liderazgo de María Corina Machado, César, porque es muy notorio, es un liderazgo, vamos a decir, radical, de derecha, pero no de extrema derecha, siempre lo digo, es un liderazgo de derecha. En España se ve muy, digamos, un líder de derecha clásica. No es particularmente extravagante su planteamiento, lo que es muy firme frente al gobierno, que es otra historia, frente al régimen chavista. Pero creo que su ascensión como líder en Venezuela es una noticia porque está disparada, muy despegada del resto de los candidatos en las elecciones primarias que se van a hacer dentro de un mes, y porque además a mucha gente en el campo democrático le cuesta reconocer que es el fenómeno político que está representando, porque le tienen también un rechazo muy grande. Entonces, cuando vas a hacer un retrato de quién es María Corina Machado, a mucha gente le cuesta caracterizarla porque habló de muchos analistas, de muchos directores de firmas encuestadoras, de gente que conoce el mundo político, claro que reconoce su poderío, pero hay una renuencia a caracterizarla en los mismos términos en los cuales sí fue caracterizado en su momento en democracia Hugo Chávez, como un auténtico fenómeno político, como la expresión del deseo de un cambio muy profundo. Yo creo que eso es lo que expresa María Corina Machado. Pero eso no está en las medias venezolanas, no está en los títulos, no están los porcentajes, no está su crecimiento, no se habla mucho de eso, porque incluso en el campo de la oposición, donde se podría hablar, la gente prefiere no hacerlo, y ahí está María Corina Machado sin televisión, sin radio, nada más con redes sociales, sin campaña en las calles, ella sola, bueno, recorriendo el país, la verdad es que su crecimiento es muy notorio, ¿no? Diría que esa es otra noticia muy importante del marco noticioso venezolano. Y bueno, por supuesto, pues claro que toda la convención, el acuerdo político en torno a unas elecciones primarias, que el año pasado pues apenas estaban discutiendo, si este año que ya tomaron todo el vuelo necesario, la presidencia de José María Casal, las elecciones primarias de la oposición organizadas para que la oposición pueda escoger un candidato que eventualmente enfrente a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024, elecciones que no sabemos cuándo van a ser, que están además, se van a desarrollar en medio del diálogo político que tiene en este momento, pues, tanto el gobierno de Nicolás Maduro, sus representantes, la clase dirigente chavista en el poder en este momento, y pues la oposición democrática, los partidos democráticos, parte de la comunidad internacional y Estados Unidos, que están negociando muy duro y de forma directa con Maduro algún tipo de acuerdo en el marco probablemente del desmantelamiento progresivo de sanciones. Un desmantelamiento que yo no creo que se vaya a dar del todo, más bien me parece que las cosas del año que viene se podrían complicar otra vez en materia de acuerdos políticos, César Miguel. Bien, ha sido muy interesante tu resumen, Alonso, como muy interesante el de Rafael desde Washington. Les quiero agradecer a ambos, pues, que nos hayan brindado estos resúmenes, ¿no? A Rafael Salido en Washington y Alonso Moleiro en Caracas. Como estamos sobre la hora, Andreina Flores desde París nos dará su visión de las noticias más impactantes en lo que va de año en la próxima parte. Gracias, Alonso, gracias, Rafael. Fuerte abrazo, encantado. Encantado, muchas gracias. Bien, son las 10:22, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Y ahora sí vamos a París, donde está nuestra muy querida y admirada Andreina Flores. Andreina, muy buenos días, buenas tardes por allá. En todo caso, bonjour, como saludan allá
¿Cómo saluda? Bonjour, César. Bonjour. Es el acento francés perfecto, te lo escucho desde aquí. Gracias por recibirme. Sabes que el cariño y la admiración es sobre todo de mi parte hacia ti. Muchas gracias. Merci beaucoup. Andreina, a ver, ¿cuáles son para ti las 3 noticias fundamentales en lo que va de año, cuando ya el año prácticamente está decidido, ¿no? Bueno, mira, en lo que va de año, pues no se puede dejar de mencionar la guerra en Ucrania, que en febrero de este año cumplió un año justamente, ya vamos por año y medio de guerra, pero bueno, es una guerra de la que se habla todos los días aquí en Europa y que ha afectado no solamente a Europa, sino al resto del mundo a todos los niveles. Fíjate, en agosto, apenas en agosto, a finales de agosto, el New York Times publicaba, citando a oficiales de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que el número de muertos de la guerra en Ucrania estaría alrededor de los 500.000 ya. Y seguramente serán muchos más porque sabes que Rusia, por ejemplo, tiene mucha dificultad, se reserva mucho sus números de bajas, sobre todo, Sí. ¿no? Entonces seguramente las cifras reales son mucho mayores. Pero es que además, César, hay consecuencias a nivel, por ejemplo, para la gente aquí en Europa, en lo cotidiano, el aumento, por ejemplo, del precio de la energía. Te estoy hablando de electricidad y gas. Mira, yo misma, a nivel cotidiano de mi casa, o sea, llegué a pagar unas facturas terribles en febrero y marzo, justamente porque mucho del gas que venía hacia Europa venía desde Rusia y esos gasoductos fueron cerrados, justamente como parte de esta guerra que no es solamente militar, sino que tiene también otros frentes, ¿no? Y así como yo, pues muchos ciudadanos europeos están sufriendo de ese aumento de precios. Pero es también riesgos como esos bombardeos que han rozado la central nuclear de Zaporilla, que es la más grande de Europa, y que podría terminar, ya lo ha dicho el Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU, podría terminar en accidentes como el de Chernobyl, en accidentes como el de Fukushima, por ejemplo, y que eso nadie lo quiere, sin duda, pero está allí ese riesgo latente. Y luego, pues, bueno, está todo lo que es el tema de desplazados, el tema también de la exportación de cereales hacia África, en fin. Esta guerra tiene consecuencias inimaginables y consecuencias que tocan al mundo entero y que no tiene por ahora un fin, digamos, un final en el panorama. Hay muchas propuestas de Naciones Unidas, hay llamados a la paz. Lula da Silva dice que tiene que abrirse un diálogo, lo dijo ahora en su intervención de la ONU, pero lo que vemos es más bien una escalada. Cada vez es mayor el apoyo de los países de Occidente, de Estados Unidos y la Unión Europea en armamento para Ucrania, y del otro lado vemos a Putin estrechando la mano de Kim Jong-un. Entonces, bueno, es como para preocuparse, ¿sabes? Entonces yo diría que esa es una de las noticias más importantes, diría yo, a nivel mundial, sobre todo visto desde Europa. La segunda noticia a la que yo quisiera referirme es a la crisis migratoria del Mediterráneo. En el mes de junio, yo estoy segura de que tú lo recuerdas, César, se habló de un barco que tenía 750 migrantes a bordo que sufrió un naufragio y que solamente se recuperaron 78 cadáveres y tengo entendido unas 40 personas rescatadas con vida. En ese momento se le llamó el ataúd flotante. Y es de verdad una de las muestras más grandes de esa crisis migratoria que pasa por el mar que viene desde África hasta Europa. Y a partir de allí se han dado otros récords, digamos, récords tristes de llegadas de migrantes, de oleadas de migrantes que llegan a las costas, sobre todo italianas y griegas, y que han causado un revuelo en toda Europa. ¿Por qué? Porque en este momento Grecia e Italia son los países que más están acogiendo este tipo de migrantes. El último récord, por ejemplo, fue en un día llegaron 8.500 migrantes de África a la isla de Lampedusa. ¿Y qué es lo que dicen el resto de los miembros de la Unión Europea? Bueno, hay que distribuirse esos migrantes porque Italia sola o Grecia sola no puede recibir a tanta gente, pero hay otros miembros de la Unión Europea, como Hungría, por ejemplo, que dicen, no, mira, yo no quiero recibir esos migrantes, no...
no tengo capacidad, yo prefiero, no sé, pagar o otra cosa. Entonces hay como ciertas reticencias. Francia también ha mostrado sus reticencias, ha dicho el ministro del Interior de Francia, Darmanin, dijo hace pocos días que Francia no iba a recibir esos migrantes que llegaron de Lampedusa. Y bueno, y son gente que viene, bueno, imagínate, de Siria, de Afganistán, pero vienen también de Somalia, vienen de Gambia y con necesidades muy fuertes, ¿no? De esto se habla poco en América Latina porque nosotros tenemos nuestra propia crisis migratoria, Claro. que pasa por el Darién, que pasa por Centroamérica, Sí. etcétera. Pero es una crisis importante y es una crisis que está de verdad afectando mucho al continente europeo. Y la tercera noticia a la que yo quisiera referirme también es el beso de Luis Rubiales, el expresidente ahora Sí. de la Federación Española de Fútbol, ese beso que le dio a una de las jugadoras, Jenny Hermoso, el día en que ganaron la Copa del Mundo de fútbol femenino. Ujú. Y era, bueno, ese beso que todo el mundo vio y que todo el mundo pues juzgó y cada quien tenía su opinión, finalmente ha sido un episodio poderoso, digamos, ¿no? Porque logró no solamente forzar la renuncia de Rubiales, que al principio se disculpó y dijo que bueno, que eso había sido en el calor del momento, de la alegría y tal, pero también fueron unas disculpas mal hechas, porque dijo, bueno, parece que eso ha ofendido a algunos, entonces como algunos se han ofendido, entonces yo me voy a disculpar. Entonces por ahí las disculpas no cayeron bien Sí. y finalmente tuvo que renunciar. Pero además de eso, se hizo renunciar también al vicepresidente de la Federación Española de Fútbol. Hay una nueva entrenadora de la selección nacional, las condiciones han cambiado, las jugadoras siguen haciendo presión. Entonces, fue un episodio fuerte, como te digo, y poderoso. Hizo caer a dos grandes de la Federación Española y sigue generando cambios, César. Sí, muy, muy interesante tu resumen, Andreina. Y no quiero cerrar la conversación contigo porque una oyente desde Caracas, Chere Ramos Graterol, dice, bueno, ya que estás en París, pregúntale por la cena de gala en Versalles, que parece que nos remonta a los tiempos de Luis XVI y María Antonieta. Sí. Cuando Pues- Macron recibe, pues con toda la gala del caso, al rey Carlos III. Sí, esa ha sido una cena que ha recibido muchas críticas, es verdad, sobre todo cuando se habla de, bueno, de inflación, por ejemplo, aquí en Francia, cuando se habla de precariedad, bueno, cuando hay también crisis energética en Reino Unido. Sí es verdad que una cena con esas características cae mal, ¿no? Pero bueno, pero de todos modos, se hizo. Francia es un país que ama el protocolo, que ama los encuentros fastuosos como ese. Y justamente ahí recibieron al rey Carlos, a la reina Camila, también estuvo, por ejemplo, Mick Jagger, estuvo el actor Hugh Grant, ¿no? Ajá. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Entonces, bueno, fue glamour total. Pero sí es verdad que ha sido bastante criticado. A otros, bueno, se contentan, digamos, de ver que Francia sigue manteniendo un poco su esplendor, porque también es verdad que algunos franceses aman eso, ese lado de Francia con clase. Entonces, hay sentimientos compartidos con respecto a esa cena. Pero bueno, estaba previsto, se realizó, se ignoraron las críticas y ahí estuvieron en Versalles, como dices tú, al estilo Luis XIV. Ahora comprarán ola, ¿no? Los interesados. Pues, seguramente, espero que no haya, pues bueno, una guillotina y una revolución ahora con esta cena, pero sí es verdad que ha levantado Ojalá no. críticas, sin duda. Andreina, muchísimas gracias por darnos tu intervención, un resumen muy, muy completo y muy interesante, de verdad. Muchas gracias. No, por favor, siempre es un gustazo hablar contigo. Te mando un abrazo. Gracias. Chao. Andreina Flores desde París.